Hola, soy Víctor. Aquí estamos en nuestro particular confinamiento cada uno, desde el que os vamos a intentar dar contenidos de calidad, aunque estemos trabajando desde casa. Como estáis viendo, estoy encerrado en un pequeño despacho en mi casa. De manera que, bueno, no porque estemos aquí y con este fondo tan poco común, vamos a dejar de daros contenidos de calidad. Así que lo que importa es el mensaje, como se suele decir, ¿no? Lo que importa es que lo que os vamos a transmitir y lo que os vamos a intentar transmitir durante estos días en cuanto a información que os va a ser útil cuando pase todo este estado anormal y en algunos casos también mientras dure incluso. Lo que os voy a explicar hoy no os va a servir durante el confinamiento en caso de que lo estéis, pero sí os va a servir mucho cuando acabéis, porque vamos a hablar de objetivos. O incluso os puede servir ahora, porque también os podéis marcar algunos objetivos como empresa, así que vamos a ello. Como os decía, os voy a hablar de los objetivos. Los objetivos es algo que os sonará porque todo el mundo se marca objetivos en algún momento. Normalmente cuando se empieza el año se suelen hacer los objetivos del año, ¿no? Me voy a apuntar al gimnasio, me voy a apuntar a algún idioma extranjero, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Normalmente siempre nos ponemos objetivos en la vida, así que no es algo tan extraño lo que os voy a hablar. Lo que sí os puede sonar un poco extraño es los objetivos de la empresa, porque poca gente se lo toma en serio esto de los objetivos en la empresa. Normalmente se suele trabajar en el día a día, las dinámicas del centro, el correr cada día, las prisas, etcétera, etcétera, nos suele sumergir en una espiral de trabajo que nos deja poco tiempo para sentarnos, pensar y establecer qué es lo que queremos y a dónde queremos llegar. Así que hace falta hacerlo. Es tan sencillo como hace falta ponernos unos objetivos también en la empresa. Um, para fijar unos objetivos, lo primero es pensar en qué queremos para nuestra empresa, qué deseáis para el negocio en los próximos 5, 10, 20 años. Quizá no hace falta o ir tan allá, podemos pensar en qué queremos para el próximo año o qué queremos para los próximos 3 años. Es importante que sin dar mucha importancia al tamaño de vuestro centro, de vuestro salón, os fijéis esos objetivos. No importa si sois un centro pequeño, no importa si sois un centro grande, no importa. Es importantísimo que fijéis esos objetivos. Para fijarlos será necesario tomar unos cuantos puntos en consideración. Es decir, no podemos fijarlos así de cualquier manera, sino que tenemos que empezar fijando unos puntos. Como por ejemplo un cierto periodo del año, el crecimiento general que ha tenido en el tiempo el centro, etcétera, el número de trabajadores también. Por ejemplo, tenemos que mirar todas estas cosas, las ventas individuales que ha hecho cada uno, tenemos que mirar todo esto para ver cómo ha ido evolucionando y después tomar unas ciertas medidas. En el momento de fijar las ventas, esos objetivos de ventas que le vamos a poner a los empleados, es importante tener en cuenta que no se le puede exigir lo mismo a todos ellos. No te puedes exigir lo mismo a ti como propietario que a los empleados como empleados, pero tampoco podemos exigir lo mismo a cada uno de los empleados por igual. Todo el mundo tiene unas limitaciones. Unos saben más de ventas, otros saben más de tratar al público, otros tienen unas habilidades que sirven para unas cosas y otros para otras. Es decir, no podemos exigir lo mismo a todos. Ese es el resumen. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues separando por tipos de empleados, por habilidades también, etcétera. Tener esos detalles en cuenta.
Los objetivos, entonces, tienen que adaptarse a cada persona, pero también tienen que adaptarse a cada mes, a cada periodo. No es lo mismo un objetivo para los empleados para el mes de agosto que un objetivo para el mes de enero. Son meses diferentes, son meses en los que la facturación es totalmente variable por las propias costumbres de consumo de la clientela. También por el estado mental de los empleados. Algunos quizá están pensando en las vacaciones porque las tenéis en agosto o en abril, y entonces quizá tengan la cabeza en otro lugar y sea difícil centrarlos. Entonces debemos pensar también en ese segundo punto, que son los periodos de tiempo. ¿Cuándo? ¿Qué objetivos vamos a poner según el periodo de tiempo? Así que ya tenemos dos cosas: no solamente pensar en quién va a tener esos objetivos, sino en qué periodo se le va a exigir esos objetivos. ¿Cómo los fijamos? Pues bueno, para decidir cuál es el mejor objetivo de venta para cada empleado, debemos tener en cuenta, sobre todo, cuál ha sido su facturación anterior, en la semana anterior. Es decir, cuánto ha facturado ese empleado en la semana anterior. De ese modo podremos establecer un objetivo para esta semana que entra. Es decir, si hoy estuviéramos a lunes, cosa que no es así, pero si hoy estuviéramos a lunes, podríamos decir, pues vamos a ver qué facturación hizo el empleado la semana pasada y vamos a intentar o bien mantenerla o bien aumentarla, o simplemente mantenerla para que el empleado se mantenga con ese ritmo. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que quizá esas ventas bajen, o puede ser que aumenten. Tenemos que estar atentos a esos detalles. ¿Qué es lo que el empleado ha hecho si esas ventas bajan? ¿Qué es lo que el empleado ha hecho si esas ventas suben? Nos reunimos, lo hablamos, lo controlamos y establecemos que si esas ventas han subido, hace falta hacer lo mismo o tener en cuenta las mismas características del periodo para que a partir de ahora se vaya aplicando esas maneras o esos cambios que se hayan ido implementando en las ventas o en los diálogos con el cliente, ¿de acuerdo? Debemos fijar metas que sean ambiciosas, es decir, metas que el empleado deba esforzarse para cumplirlas, para que se esfuerce en obtener la comisión que le pertocará por llegar a ese objetivo. Puedes fijar incluso un bono para la primera persona que llegue a ese objetivo, ¿de acuerdo? Así que si has fijado un objetivo que a la semana siguiente tiene que aumentar un 2% la venta respecto a la semana anterior, puedes fijar un bono para la persona que primero de tu equipo que lo cumpla ese objetivo. Deberás tener en cuenta también una cosa importante, y es que sois un equipo, evidentemente, y tú como jefe o como jefa, como propietario, como propietaria, vas a tener también que fijarte unos objetivos. Esos objetivos pueden ser varios, pueden tener en cuenta desde cuándo se van a lanzar las campañas que vais a hacer, de qué manera se van a lanzar las campañas que vais a hacer, qué herramientas, qué estrategias, qué innovación vas a introducir en el salón. Todo este tipo de cosas que es importante que el centro se tengan en cuenta. ¿Cuándo te vas a reunir con cada empleado? ¿Qué es lo que vas a discutir? ¿Qué has analizado con cada uno de los empleados? ¿Cuáles son las estrategias que le estás dando o que no le estás dando a cada uno de los empleados
para que mejore ese objetivo que le has mandado a cumplir, etcétera, etcétera. Es decir, todas esas cosas como propietario o como gerente deberás tenerlas en cuenta para poder comunicarte mejor, y también porque son objetivos que, bueno, no le vas a poner solamente objetivos a los empleados, tú también eres un empleado y como equipo, como os decía, vas a tener que establecértelos. Dicho esto, una vez hayas establecido los objetivos al equipo y te los hayas establecido también a ti mismo, hace falta darle un seguimiento. Normalmente a los 12 meses podrás ver, es decir, a los 12 meses podrás ver el total de los seguimientos que has hecho, pero estos seguimientos hace falta hacerlos cada mes. Cada mes debes reunirte con el equipo, debes ver si se ha mejorado, si no se ha mejorado, en qué cantidad se ha mejorado, cuáles son las estrategias que ha seguido cada uno de los empleados para mejorar, si han funcionado, no han funcionado, etc. Y al cabo de un mes podrás comparar, perdón, al cabo de un mes podrás compararlo con el mismo mes del año anterior, pero al cabo de un año podrás comparar el global de si ha funcionado o no ha funcionado las estrategias que has ido haciendo. Si no ha funcionado, es momento de pensar por qué. ¿En qué hemos fallado? Es un problema de que no le hemos dado suficientes herramientas a los empleados, es un problema de que no he hecho suficiente valoración o suficiente autocrítica, es un problema de que no me he reunido lo suficiente con los empleados o no he sido capaz de notar cuáles son las características que le han hecho funcionar bien a ese empleado o las características que le han hecho funcionar mal a ese empleado. Es decir, debemos ser capaces de notar todas esas cosas para también poder hacer una autocrítica al cabo del año. Es un... al cabo de ese año será un momento de reflexión general para ver si esas metas se están cumpliendo en general. Si el equipo ve que esas metas no se están cumpliendo, podría perder los ánimos o incluso sentirse frustrado. De manera que al ver que los objetivos no se han cumplido, pues evidentemente eso no le gusta a nadie. Debes evaluar que puedes cambiar, como os he dicho, porque si no, esta frustración va a estar ahí. Por otra parte, también comparte siempre los éxitos y los fracasos, porque es parte del equipo todo lo que se haya hecho, todo lo que se haya conseguido, es parte de todos y es gracias a todos. Y todo lo que no se haya conseguido también en muchos casos es gracias a todos. A veces puede ser culpa nuestra simplemente de no haber hecho suficiente crítica, pero compartid también todo lo que creáis que ha sido bueno y lo que creáis que ha sido malo con el equipo. Eso también aumentará la motivación, les hará ver que quizá no todo es tan malo, o que quizá no todo el mundo es tan bueno, y les hará sentirse también un poco iguales entre todos. Conocer a lo que te estás enfrentando y alcanzar, al fin y al cabo, unos resultados excelentes. Dicho esto, por mi parte, nada más. Solamente me gustaría agradeceros que hayáis estado ahí. Tened en cuenta que si utilizáis el programa Shortcuts, hay varios vídeos en nuestro portal de ayuda que os pueden ayudar en esto. Podéis ver, por ejemplo, el vídeo que habla sobre los objetivos, podéis ver el vídeo que habla sobre Shortcuts Cloud, etc. Y eso os dará información un poco extra y bien organizada también sobre cómo funciona eso. Si no lo utilizáis, pues no pasa nada, porque son estrategias que se pueden utilizar igualmente para cualquier tipo de salón. También recordad que podéis mandarnos un WhatsApp en el momento en que queráis, seáis o no clientes, que intentaremos ayudaros en la medida de lo posible con la gestión de vuestro centro. Y que también
podéis encontrarnos en nuestra web shortcuts.es y también a partir de ya en blow.marketing. Así que os esperamos allí. Muchísimas gracias y que tengáis muy buen día.